El periodista y escritor Alfredo Rivera Flores es autor de un libro importante, La Sosa Nostra, porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo. Ahí realiza una revisión de la trayectoria política de este señor expriista Gerardo Sosa Castellán y lo vincula con el porrismo e incluso con vandalismo en la institución académica. Efectivamente, ¿quién es Gerardo Sosa Castellán? Bueno, el 6 de agosto de 2004, el periodista Alfredo Rivera presenta justamente este libro sobre este personaje, quien fue detenido eh, apenas el lunes. Y ya el periodista Alfredo Rivera había sido denunciado en otra de las tropelías de este personaje por daño moral, justamente por publicar el libro La Sosa Nostra, porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo. Bueno, pues el pasado lunes, como le decíamos, lo que escribía Alfredo Rivera Flores, lo que escribía este periodista en su libro, pues tuvo consecuencias, a pesar de que lo demandaron. Pues sí, porque fueron por Sosa Castellán, este expresidente del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo, lo detuvieron por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por peculado, por defraudación fiscal equiparada. Y me preguntaría, Álvaro, que quizás el periodista se había quedado un poco corto, Rivera Flores, porque pues la cola de este señor Sosa Castellán parece que era bastante larga. Sigue siendo muy larga y lo que es la acusación que hace la autoridad, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera informó también ese lunes que investiga a Sosa Castellán desde el año pasado, luego de que detectó diversas operaciones financieras con bancos suizos y le fueron aseguradas, aquí lo informamos en los periodistas, 224 cuentas bancarias. Bueno, pues la Unidad de Inteligencia Financiera informó que desde 2019 presentó ante la Fiscalía General de la República 3 denuncias contra Gerardo Sosa Castellán por movimientos inusuales en el sistema financiero. Imagínense usted la cantidad de dinero que se tiene que mover para que el sistema financiero registre movimientos inusuales. Pues sí, porque eran 151 millones, pero no de pesitos, de dólares. Sosa Castellán fue trasladado al Centro de Readaptación Social número 1 en el Altiplano, en el Almoloya de Juárez, acá en el Estado de México. Y bueno, pues para conversar, porque pues la primera advertencia de que ahí atrás había algo sucio vino de este periodista, lo hemos invitado a Alfredo Rivera Flores, al autor de La Sosa Nostra, porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, para conversar aquí en Los Periodistas. Bienvenido a Los Periodistas, don Alfredo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Alejandro? Me da mucho gusto saludarlos. Me da mucho gusto también abordar este tema tan sonado en los últimos días, porque considero que hay que hacer énfasis en las circunstancias negativas cuando se van tornando, y lo vemos con esperanza, que cambie finalmente algo. Quisiera apoyarme en un texto que tengo aquí de Rosario Castellanos, la inmensa Rosario Castellanos, en el Memorial de Tlatelolco. Termina con este par de renglones. Recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Acabo de escucharles hacer un breve recuento de los males que aquejan a esta nuestra sociedad, y ustedes mencionaron con insistencia la palabra justicia. Creo que de los anhelos del ser humano, uno que nos ocupa mañana, tarde y noche, es el lograr que se dé finalmente la justicia en las pequeñas y en las grandes cosas. Por esa razón, hoy no puedo ocultar decir a ustedes que estoy viviendo días de satisfacción,
no me llena un afán de venganza contra este personaje caciquil de la Universidad Autónoma de Hidalgo, pero sí me llena ese afán humano, ese afán social de que los que la hacen la paguen, como decía desde siempre la vieja conseja familiar, que el que la hace la paga. Y efectivamente hace muchos años dediqué mis esfuerzos a escribir sobre la historia de porrismo que se convirtió en vandalismo y después que alcanzó a base de la ambición desmedida del capo de este grupo, Gerardo Sosa Castellán, alcanzó niveles delincuenciales que rebasaron el ámbito de la universidad, que cubrieron el estado de Hidalgo y que también en esa ambición desmedida quisieron alcanzar los espacios nacionales. Y de hecho lo han alcanzado hasta los internacionales inclusive. Estar moviendo una masa de dinero de esta naturaleza de los 3.500 millones de pesos, quiere decir que en el mundo de la carrera que eligió, pues no es un donadie. Se requiere para ello carecer de escrúpulos, se requiere tener audacia, se requiere tener una definición por los caminos ajenos a la legalidad. Sí, seguramente nadie que se porta como los cánones dicen alcanza esos niveles. Pero finalmente creo que tendríamos que reconocer que hay una nueva circunstancia en nuestro país y que esta circunstancia pretende no solapar a ninguno de los que delinquen. También contamos con un director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que está haciendo un relevante papel, y ahora estamos a la espera la Fiscalía también participa y estamos en espera de que el resto del aparato judicial determine cuáles son los justos castigos para Gerardo Sosa y para el resto de los iniciados, de los ya determinados desde el día de ayer como prisión preventiva, como culpables iniciales, y que mañana sabrán la continuación de su proceso, cuál es su circunstancia legal. Tengo el privilegio hoy de tener en mis manos, y lo muestro a usted que nos sigue en YouTube, en televisión, del libro La Sosa Nostra, Porrismo y Gobierno Coludidos en Hidalgo, de Alfredo Rivera Flores, y tuve el privilegio de presentarlo desde 2004, cuando el libro salió. Lo presentamos junto con Miguel Ángel Granados Chapa, periodista hidalguense ya lamentablemente fallecido, y quien hace el prólogo justamente de este libro, a quien Alfredo Rivera dedica a los hidalguenses que fueron vejados, humillados, afectados en su patrimonio y violentados en sus vidas por un grupo porril en connivencia con los gobernadores. No quiero extenderme más, pero sí puntualizar lo que Granados Chapa escribió, entre otras cosas, en este libro. Alfredo Rivera encuentra que el papel de Gerardo Sosa Castellán en la vida hidalguense no es una anomalía, sino una consecuencia natural del sistema. Cierto es que el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha desplegado sus propias habilidades, una astucia que se aproxima a la inteligencia y una riesgosa carencia de límites que lo singulariza. Pero su circunstancia lo hubiera impulsado de todos modos hacia el poder. Granados Chapa, quien fue tu amigo Alfredo, escribió este prólogo y conoció también las maneras de Gerardo Sosa Castellán desde la universidad y después en el ámbito político. Tú dices que te sientes contento porque está llegando la justicia. Yo te pregunto, ¿realmente pudo Sosa Castellán acumular tal poder solamente por él mismo, o es parte de un entramado de poder que sin embargo sigue impune?
Yo creo que sus habilidades esas que ahí mencionas y otras más que fue desarrollando se aunan a una circunstancia general de nuestra sociedad. Y la palabra clave es impunidad. Creo que por donde quiera que le busquemos al crecimiento de las malas circunstancias, ya sean los feminicidios o ya sean los continuos abusos y usos del patrimonio público en beneficio de unos cuantos, todo tiene como una piedra de toque el hecho de que no se castigue a los culpables. Pero en el caso de Hidalgo, ese entorno queda muy claramente establecido porque es uno de los muy pocos estados en donde no ha habido alternancia política. O sea, parte de esa culpa del personaje se la achaquemos al PRI, por supuesto. Es el priismo histórico, aquel cavernario, aquel de los caciques de rancho, de pueblo, el que se entronizó en ese estado y fue pasando de mano en mano el poder, y ese era un poder que no exigía cuentas al anterior gobierno. De esa manera se desarrollaron muchas fortunas, muchas. La novedad ahora es que, como decía yo, las investigaciones lleguen a tratar de puntualizarles, de precisarles esas responsabilidades, y quisiera creer, estamos ante la antesala de también otorgarles el castigo que se merecen. Otra cuestión, sí, te escucho. Me permito hacerle esta pregunta y le quiero pedir que nos acompañe a un corte muy breve, pero le quiero dejar sembrada una pregunta. Vamos a ir a un corte después y me la contesta cuando regresemos del corte, si a usted le parece. Y me gustaría que nos narrara, que nos contara, porque usted escribe esta denuncia, este libro de denuncia lo escribe en 2004. En 2004 se publica y después de la publicación del libro, este personaje se lanza contra usted. Eran tiempos en los que estaba Vicente Fox en el poder, había habido una transición de papel, nada más en la figura, no se había dado una ruptura de régimen a pesar de la promesa, y luego usted o el personaje se mantiene en la impunidad hasta ahora que entran la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero las cosas en Hidalgo siguen bajo control, que por cierto este personaje fue 2 veces diputado del PRI, hasta donde entiendo, pero el Hidalgo sigue en control del PRI, y me gustaría mucho que le narrara al auditorio qué significa eso, qué significa estar bajo dominio del PRI, y si me permite, vamos a ir un corte rápidamente, digo, de dominio del PRI, pero este personaje últimamente se estaba volando en Morena y de eso quiero que nos cuente. Bueno, vamos a ir a un corte y si me permite, cuando regresemos platicamos el resto de esta historia. Adelante, sí, cómo. Muchas gracias. Regresamos. Este personaje, Sosa Castellán, fue 2 veces diputado y persiguió al periodista, persiguió exactamente el año en que salió el libro, Alfredo Rivera Flores, en un momento en el que pues aspirar a la justicia era muy complicado, y continuamos en esta conversación con don Alfredo Rivera justo sobre su libro La Sosa Nostra, que advierte, desgraciadamente hace 16 años, y digo desgraciadamente porque si tuviéramos gobiernos honestos, este libro se habría convertido en un documento importante para ir por este personaje y no permitirle pues, que siguiera robando, esto de acuerdo con lo que se sospecha desde la Fiscalía General de la República y también desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Y mi pregunta iba en ese sentido, don Alfredo Rivera, en el sentido de pues pasar 16 años para esperar que en algún momento pues se pueda haber justicia. El libro tiene un subtítulo: Porrismo y Gobierno Coludidos en Hidalgo. Este subtítulo surge de la eterna
connivencia entre los gobernantes desde los tiempos de Sánchez Vite con los estudiantes. Representaban una fuerza importante y entonces ellos les daban algunas pequeñas plazas y se servían de ellos en los mítines y en el control de algunos movimientos, algunas manifestaciones. Cada gobernador fue dando su impronta sobre esta relación, pero finalmente el poderío, la fuerza desatada de Sosa fue logrando que no les dieran las migajas, sino que ellos fueran imponiendo las condiciones, y después encontraron que también tenían la capacidad para incursionar en la política grande, y entonces exigieron diputaciones, exigieron presidencias municipales. Seguramente ustedes, conocedores de la política de nuestro país, recuerdan la circunstancia aquella en que los estudiantes de la Federación, totalmente armados de alto poder, y esto se explica porque dirigía la Dirección Federal de Seguridad Zorrilla Pérez, y es hidalguense, y él apadrinaba estos grupos en el afán de ir juntando sus canicas para alcanzar la gubernatura. Pues un día estos jóvenes, cuando se estaban dilucidando las candidaturas del PRI a las presidencias municipales, presentaron su demanda. 18 presidencias municipales. El gobierno en turno, el Partido Revolucionario Institucional, no les dio tantas y les daba 10, 11 o 12. Total, se pusieron en el mercadeo, en la negociación. Como no solamente no se ponían de acuerdo en la cantidad, sino los estudiantes querían algunas plazas clave y no se las daban, simple y sencillamente tomaron un autobús con todas sus armas, llegaron al edificio del PRI, se metieron a rajatabla, y ahí estaba alguien que después fue gobernador de Aguascalientes, el Güero Barberena, era el delegado del PRI en Hidalgo, y entonces lo sacaron a base de encañonarlo, lo llevaron a un rancho que estaban manejando ellos ya como de su propiedad, y ahí lo tuvieron. El gobernador en turno, Rosel de la Lama, que fue de los más débiles para encarar este poderío de la Sosa Nostra, pues simplemente daba vueltas en su helicóptero pretendiendo con ello amedrentar, pero no pasó nada. Conclusión, tuvo que negociar, entregó las presidencias municipales, casi todas las que querían los estudiantes, y ahí se fue dando el quiebre de cómo los estudiantes que eran servidores de los gobernadores iban imponiéndose. Pero hablábamos de por qué del Grupo Hidalgo y la política y de todo ello, pues en parte el problema surge con el reparto del botín. Sosa 2 veces, como señalas bien, Alejandro, alcanza las diputaciones federales, y no solamente eso, sino pone en las locales y en las presidencias a todo su equipo, empezando por sus hermanos. Pero no le basta, quiere la gubernatura. Y en la gubernatura pierde primero con Manuel Ángel Núñez Soto y después con Miguel Osorio Chong. Ahí le ofrecen de consolación y para que no haga olas la senaduría, y con eso queda amarrado el trato. Nada más que no contaban con que en esos tiempos Jesús Murillo también decide regresar a ocupar algún puesto, y entonces dice, bueno, yo voy por la senaduría. Ya la tenemos para Sosa, y quitan a Sosa de la senaduría y se va de diputado federal muy molesto, con unos grandes problemas. Entonces, no es que haya habido unas acciones de justicia o unas acciones de la democracia o de alguna otra de las buenas circunstancias, sino es simplemente entre ellos mismos el botín que se arrebatan y lo que hace las diferencias. Y no solamente eso, sino que en una tercera ocasión intenta ser el gobernador, y ahí es alguien que, por cierto, también formó parte de la Federación de Estudiantes, y que también en el libro se narra cómo con arma en mano golpea a algunos estudiantes. Fue el siguiente gobernador, Olvera, ¿cómo se llama Olvera? Francisco Olvera. O sea que 3 veces pierde la gubernatura Gerardo Sosa. Y por cierto, parte del encono contra de mí se deriva de la suposición que hace. Yo diría que la manera de justificar sus limitaciones, sus derrotas, su falta de peso en su familia priista, cree que le achaca al libro, que fue el libro, lo que difunde el libro, lo que impidió que él llegara a ser el candidato del PRI. Lo cierto es que desde 2004 arranca la demanda y dura 16 años y medio.
con un gasto enorme. 16 millones de pesos gastaron en abogados. Así me lo dijo Gerardo directamente una vez. Por nuestra parte, gastamos 100,000 pesos en los 16 años, gracias al apoyo de organismos, sindicatos de periodistas, de sociedad civil, de la Organización de Libertad de Información México AC, y finalmente, de manera muy importante, la Universidad Autónoma Metropolitana sobre todo con la presencia de Perla Gómez, la excelente abogada que durante 16 años y casi de manera simbólica ha llevado este asunto, que se terminó en febrero y en el cual hasta el último momento, y por eso fue parte del alargue que tuvo el juicio, hasta el último momento insistieron en los 16 millones de pesos, que llegó el asunto a la Suprema Corte de Justicia y finalmente quedó en 730,000, que liquidé en febrero de este año. Sí, una cantidad importante, gravosa, una cantidad injusta, porque no tengo ninguna culpa, y la circunstancia actual que vive Sosa ratifica qué lado estaba la razón. Entonces, oiga, pero al mismo tiempo... Perdón, don Alfredo, o sea que pagó, usted tuvo que pagar 730,000 pesos. Sí, gravoso, como decía yo, pero al mismo tiempo, de alguna manera un triunfo en relación a los 16 millones que se empeñaron. Esos 16 millones, por cierto, nunca se aclaró quién los pagó. Si el bolsillo de Gerardo Sosa, las arcas de la universidad, que no es nada aventurado decirlo, en fin, esa es un poco la historia del espacio. Don Alfredo, pues vamos a estar muy pendientes. Obviamente es un privilegio tenerlo aquí, y le agradecemos mucho que haya estado aquí en Los Periodistas. Gracias, le mandamos un gran abrazo, un fuerte abrazo para allá, y de verdad, un enorme privilegio tener un periodista valiente con nosotros. Les quedo cumplidamente agradecido. Muchas gracias, Álvaro. Hasta luego, Alejandro. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes también que nos escuchan en radio. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Regresamos a Los Periodistas. Fíjate, Alejandro, que ahora que platicamos con Alfredo Rivera, el autor de este libro, La Sosa Nostra, es importante, pues sí, lástima que ya no hubo más tiempo para seguir hablando con él, de lo que le implicó en términos hasta familiares escribir este libro, que lanzó en 2004. Él fue muy amigo, gran amigo de Miguel Ángel Granados Chapa desde la universidad, desde Hidalgo, desde muy jóvenes. Y efectivamente, desde el 2004, la demanda que presentó en su contra Gerardo Sosa Castellán, pues le trajo muchísimas consecuencias a Alfredo. Es la abierta represión, y en un estado como Hidalgo, que junto con Oaxaca y Campeche y Coahuila son los estados donde nunca ha habido alternancia, siempre ha gobernado el PRI, pues encontrarte en la esquina o en el centro a Gerardo Sosa Castellán, a sus pistoleros, porque literalmente tenía pistoleros. Pues, le implicó una vida terrible a Alfredo por esa gallardía de escribir un libro detallando justamente las trapacerías de este personaje, que efectivamente estaba ya metido y quería meterse todavía más a Morena en Hidalgo. Hubo en los días pasados manifestaciones de miembros de Morena repudiando la presencia de Gerardo Sosa Castellán en ese partido, y ahora que ha caído Sosa Castellán, algo bueno puede pasar, no solamente para Morena, sino para Hidalgo. Dice Roberto Rock en una columna que publica a propósito del arresto, dice: figura clave en el primer círculo de lo que por años ha sido llamado la Sosa Nostra, como un símil de las mafias italianas,
es Damián Sosa Castellán, hermano del personaje preso, y quien coordina en el Congreso local un bloque de diputados de Morena que en 2018 se alió al cacicazgo de Sosa, pero luego comenzó una ruptura que ayer, di cuenta él, se consumó. Ese grupo de legisladores se trasladó a la capital del país en busca de reunirse con Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino de Morena, para arrancarle un pronunciamiento político, imagínate, presionando desde el interior de Morena en favor del ahora procesado. Y por fortuna Ramírez Cuellar se negó a ello. Pues bueno, o sea, esto no ha terminado, ¿no? Esto no acaba hasta que no se acaba. Tienen elecciones en Hidalgo, lo mismo que en Coahuila, en octubre, en septiembre, y aguas. Algún efecto habrá. Por supuesto, el actual gobernador quiere seguir manteniendo su poder. Habrá que ver si lo logra. En fin. Me hierve un poquito, y ya con eso terminamos esto, me hierve un poco, mucho el hígado, saber que un periodista honesto fue llevado a juicio y fue obligado a pagar, por fortuna, las organizaciones y los colegas periodistas se unieron para protegerlo, y fue obligado a pagar 700,000 pesos, y él lo considera un triunfo. Imagínate tú nada más. O sea, lo obligaron a pagar y él lo considera un triunfo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué podrido es eso! Pese a que el trabajo de litigio encabezado por Perla Gómez, una abogada muy relevante de la Universidad Autónoma Metropolitana, lo asistió, pero efectivamente tuvo que pagar 700,000 pesos de su patrimonio a un gángster. Qué podrido es esto, de verdad, qué coraje.